Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar allí, por acompañarnos en el día de hoy. Al igual que ayer, estamos por dar inicio a un nuevo seminario en lo que tiene que ver con esta 13ª Semana Nacional de Seguridad Vial, como así lo indica la Ley 18.904 en su artículo 4º. En el día de ayer, como les decía, estuvimos con un seminario que trató sobre el modelo de gestión de riesgos en el tránsito, que estuvo a cargo de nuestro secretario Jorge Alfaro. Y bueno, y hoy le damos la bienvenida a alguien que mucho trabajo en conjunto realizamos y desde hace muchos años, y es el subdirector de Policía Caminera, el inspector mayor Alexander Tironi. Agradecidos, como siempre, a Caminera porque sabemos que están desarrollando un muy buen trabajo y que una vez más van a estar colaborando en esta semana con este seminario. Así que, Alexander, buen seminario y de nuevo muchas gracias. A la orden, como siempre. ¿Compartimos pantalla? Sí, por favor. Bien, buenos días a todos. Vamos rápidamente entonces a comenzar. Y lo primero que deberíamos hacer como punto de partida es, nosotros ahora le vamos a compartir una presentación, es, bueno, hacer una definición, ¿verdad? ¿Sobre qué vamos a hablar? Bueno, del tránsito, el transporte de mercancías peligrosas a nivel de las rutas del país. A ver si tenemos ahí para... Sí, sí. Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, una definición, a ver, ¿de dónde partimos? La primera definición que vamos a dar es una definición que está aceptada a nivel internacional y viene de la NFPA, que es una asociación de agencias que trabajan en la lucha contra el fuego y los siniestros en Estados Unidos, y es una definición que tácitamente está aceptada a nivel internacional. Nuestra normativa tiene alguna pequeña diferencia con respecto a eso, pero bueno, ahora lo vamos a ir mirando. Ya te consigo que compartan ya. Ahí está. Ellos lo están viendo. Ustedes ya tienen ahí la definición de material peligroso, de acuerdo a la norma NFPA, que es lo que establece. Y bueno, entonces básicamente lo que deberemos saber en esto, lo que nos interesa, establecer que material peligroso es cualquier sustancia en estado sólido, líquido, gaseoso o la liberación de energía del pasaje de estas distintas sustancias a uno de los estados, no vamos a detenernos en eso, que es capaz de producir daños a las personas, al bien y a los bienes y al ambiente. Y se le ha agregado últimamente la definición, a ver si lo puedo desde acá. Ahí. Últimamente lo que se ha hecho es, se le ha agregado la definición, ahí está, o a esta definición se le ha agregado todo lo que tiene que ver con el uso criminal de materiales peligrosos, laboratorios ilícitos, etcétera, etcétera, y los crímenes ambientales o sabotaje industrial. Ustedes ven que esto es una definición extremadamente amplia. Ahora bien, veo bien poquito ahora sí. ¿Qué es entonces el incidente por materiales peligrosos? Siguiendo esta misma lógica. Es la liberación o la potencial liberación de materiales peligrosos en las que las personas expuestas pueden morir, enfermar o adquirir la posibilidad de enfermarse más adelante, sean días, meses o años. Y bueno, ¿cómo nos afectan estos diferentes tipos de riesgo? Riesgo a las personas, a los bienes y al ambiente. Tenemos básicamente 6 maneras clásicas de exponernos a este tipo de riesgos, ¿verdad? Deficiencia de oxígeno, por fuego, distintos tipos de calor, ahora vamos a profundizar un poquito más en esto, exposiciones químicas por peligros biológicos,
Seguramente ahora cuando pasemos el peligro biológico va a haber uno que todos lo tenemos muy presente hoy en día, por distintas explosiones o por radiaciones ionizantes. Ahora, todas estas formas de hacernos daño tienen básicamente 4 mecanismos de daño, ¿verdad? A ver, vamos a ir hacia atrás. Diferentes mecanismos de daño. Bueno, acá pasó algo con la presentación. Estos mecanismos son daños de origen químico, daños de origen físico. También tenemos, como dijimos, daños a través de radiaciones ionizantes, que son las más peligrosas. Ahora después vamos a ver alguna de ellas. ¿Y cómo podemos recibir este daño? Bueno, a través de distintos contactos, contacto directo o indirecto. ¿Cuál es el contacto directo? Bueno, cuando nosotros entramos justamente en contacto de primera mano con la fuente, ¿verdad? Ustedes ven ahí, para los que ya han trabajado en el tema, evidentemente ahí tenemos un depósito estacionario donde tiene una fuga. A simple vista se ve que es un líquido. Evidentemente inflamable no debe ser por el equipo de protección que utiliza la persona que está trabajando, y debe ser seguramente algún tipo de elemento que le permite o que no puede entrar en contacto por la piel, por eso ese tipo de protección que utiliza el individuo. La otra forma que tenemos es la de contactarnos con un elemento contaminado, lo que sería una contaminación secundaria, ¿verdad? No entramos en contacto directamente con la fuente, sino que a través de los contenedores o a través del suelo o a través de un elemento contaminado. Eso sería una contaminación secundaria. Bueno, diferentes tipos de daños que podemos recibir. Daños biológicos, en este caso es el anthrax. Recuerdan ustedes que hace algún tiempo, algunos años, se sucedieron una serie de atentados terroristas en Estados Unidos a través de cargas biológicas, específicamente el anthrax. El anthrax es una enfermedad que en Uruguay se conoce hace muchísimos años, y en nuestra campaña, alrededor de 150 o 200 años, ya se hablaba del carbunclo o el carbunco. En definitiva era eso, ¿verdad? Tenemos otros daños de origen biológico, como el virus del ébola. Tuvimos también un reflote de ese virus hace algunos años, hace poco tiempo en el África. Y lo que decía hoy, seguramente cuando hablamos de daños de origen biológico, hoy por hoy tenemos a nivel mundial una pandemia que encaja dentro de este tipo de daño. Hay otro tipo de daños que pueden ser de origen físico, quemaduras por frío o por calor. Evidentemente esto no es una fotografía de nuestro país, pero si bien es cierto, circula material de este tipo en nuestro país. Es un oxidante. Yo suelo decir a quienes no me conocen que en algún momento hice pruebas con oxidantes, capaz que alguno de ustedes también lo hizo. En principio podemos decir las damas, pero también los caballeros. Es que alguna vez cuando fueron a una peluquería a hacerse la tinta, etcétera, etcétera, el peluquero les aplicó determinado producto en la cabeza y por ahí empezaron a decir que se estaban quemando, empezaron a sentir una quemadura. Eso es producto del agua oxigenada y de la poca dilución que tenía el agua oxigenada, ¿verdad? Tenía demasiados volúmenes, o sea, demasiado fuerte estaba. Bueno, yo hice esas pruebas y miren, ustedes pueden ver cómo quedó. El resultado es obvio. Bueno, entonces también a nivel doméstico nosotros utilizamos habitualmente este tipo de materiales. Otro tipo de material que también lo nombramos es el material radioactivo. Evidentemente en nuestro país en principio este tipo de transporte en esta forma no lo vamos a ver, por lo menos en este tipo de contenedores. Ustedes ven que es un contenedor muy grande. Lo que no quiere decir que en nuestro país no esté circulando material peligroso, clase 7, ahora vamos a ver las clases, que es la clase radioactiva. Es una clase tabú, es un tipo de sustancia de la que poco se habla, de la que mucho se teme, y de la que de alguna manera, quizás por un mecanismo de defensa inconsciente que tenemos nosotros, nos gusta pensar que no circula en nuestro país este tipo de sustancias, cosa que ahora vamos a ver que no es tan así.
Bueno, daños de origen químico, por ejemplo, los corrosivos. Esto es una quemadura de un individuo que cayó, es una foto real, es decir, acá no hay truco, no es en nuestro país. Un individuo que trabajaba en una fábrica, en un complejo industrial que trabajaba con soda cáustica, tuvo la mala suerte de caerse dentro de un tanque de soda cáustica. Bueno, esos fueron los resultados. El daño de origen químico puede ser por frío o por calor, es decir, la quemadura no solo es por calor, no solo por fuego, también podemos quemarnos por el frío. Si yo les muestro esta foto y empezamos a preguntar, bueno, ¿qué vemos acá? Podemos ver lo más simple, ¿verdad? Es un incendio de un vehículo, con liberación de humo, es lo que se ve. Y quizás alguien que tenga un poco más de preparación en tránsito podría decirnos, bueno, es un vehículo utilitario, podría hasta arriesgar la marca y modelo del vehículo. Bueno, esas son las cosas que todos nosotros vemos. Pero ahora lo interesante de esto lo interesante son las cosas que no vemos, pero que están ahí. En ese incendio vehicular hay una liberación de tóxicos, de inflamables, de sustancias cancerígenas, por ejemplo, el fosgeno, el monóxido de carbono, el acrilonitrilo, el estireno, el cianuro de hidrógeno, cloruro de vinilo, es decir, todas sustancias que están presentes durante el desarrollo de ese incendio, sustancias que están siendo liberadas a la atmósfera, de las cuales nosotros podemos estar inhalando si no estamos a una distancia adecuada o adecuadamente protegidos, y en principio no las vemos. Simplemente había ejemplo, el acrilonitrilo, que aparece como algo, y estos nombres científicos medio raros, en realidad es el componente principal de los cementos de contacto, ¿verdad? Esos cementos rápidos que en 3-4 segundos se pegan, y hay propagandas, no vamos a dar nombres comerciales, pero todos conocen, por ejemplo, ese de que después que ponen eso nada lo despega. Bueno, es acrilonitrilo en definitiva. Bueno, ¿qué se transporta en nuestro país? Bueno, ¿qué se transporta en el mundo? En realidad se transporta de todo. Nosotros debemos entender el transporte no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Nadie transporta una mercancía, ninguna persona se transporta porque sí, todo tiene un fin. Y en realidad puede ser un fin comercial, puede ser un fin recreativo, el fin que quieran. Pero nadie transporta una mercadería de un punto a otro pagando flete simplemente por transportarla. Algún fin persigue. Y bueno, estas sí son fotos reales, son fotos de nuestro país. De inspecciones, la primera es una empresa de una agencia de cargas, Transporte General, donde eso es lo que transportaba en la parte trasera del camión, un camión sencillo, es decir, y en la parte delantera lo que nos encontramos fueron un montón de productos alimenticios de consumo humano. Es decir, estábamos transportando todos los materiales peligrosos unidos a elementos de consumo humano. Y en la foto de la derecha ustedes ven la Inventiva uruguaya, un nuevo elemento de sujeción y un nuevo elemento de reciclaje y de reutilización de neumáticos en mal estado. En vez de tirarlos, en vez de prenderle fuego, lo que se hizo fue utilizarlos para sujetar esos tanques de oxígeno. Como invento está muy bien, pero evidentemente totalmente apartado de la normativa. Bien, ¿de dónde y hacia dónde transportamos, sobre todo en nuestro país? Nosotros tenemos un enclave geográfico privilegiado, y cuando ustedes, siempre se nos enseñó en matemática que la línea más directa para unir dos puntos es la línea recta, ¿verdad? Entonces, si ustedes trazan una línea entre un gran polo industrial como puede ser Buenos Aires en la República Argentina y San Pablo, Río de Janeiro en el Brasil, cuando ustedes trazan esa línea, se van a dar cuenta que la línea pasa necesariamente por nuestro país. Entonces, nosotros somos un país de tránsito. De hecho, tenemos corredores habilitados para el tránsito internacional, y muy poca de esa mercadería que puede ser transportada a nivel internacional va a quedar en nuestro país, pero sí va a transitar, y a nuestros efectos es exactamente lo mismo. Tenemos sí una industria que utiliza material peligroso, tenemos transporte interno, el transporte denominado de cabotaje, y ese transporte tiene que ver, por ejemplo, el transporte de combustibles líquidos de gas de licuado petróleo, que se hace desde la capital del país
en algunas oportunidades desde Nueva Palmira hacia todo el país, para dotar de combustible a todo nuestro país. También tenemos, por ejemplo, siguiendo la línea del combustible, un transporte desde Bella hacia el sur, los transportes de biodiesel. Bueno, todo eso lo tenemos todos los días. ¿Y cuál es el conflicto que nos ha caracterizado en los últimos 500 años con nuestro hermano país de la República Argentina? Desde siempre lo que tuvimos es el conflicto de la lucha de puertos, ¿verdad? Por eso la foto del puerto de Montevideo. Porque nuestro puerto es un puerto privilegiado, un puerto de origen natural que no necesita prácticamente mantenimiento, y bueno, y esa lucha de puertos persiste hasta el día de hoy. Y seguramente va a persistir por mucho más. Entonces, ¿desde dónde viene otro de los lugares de donde nosotros podemos estar recibiendo grandes cantidades de mercancía peligrosa? A través de un transporte multimodal, en principio a través de buques que descargan en el puerto de Montevideo y que luego son distribuidos, tanto a nivel local como a nivel internacional. Recuerden ustedes también que se ha hablado mucho del tema de la hidrovía. Esto quiere decir que el acceso hacia el centro de nuestra América del Sur tiene determinadas complicaciones. La hidrovía es una de las soluciones, y a nadie les extraño ver camiones de matrícula paraguaya, camiones bolivianos, que están utilizando nuestros puertos para entrada y salida de productos. Bueno, acá se nos empieza a complicar un poquito más la cosa. ¿Qué ha hecho el mundo habida cuenta de la gran cantidad de productos o de mercancías peligrosas que tiene? Bueno, la ha clasificado en 9 grandes familias. Si bien es cierto, las cifras oficiales revelan de que hay más de 100 millones de productos peligrosos que están circulando en el mundo hoy, y dije bien la cifra, 100 millones de productos peligrosos, la mayoría de ellos, la enorme mayoría de ellos, responden de la misma manera. Por lo tanto, para nosotros es posible ubicarlos dentro de una familia. No sabemos el nombre de pila, pero sabemos el apellido, ¿verdad? Entonces tenemos 9 grandes clases. La clase de 1 a 9, el 1 es el explosivo, el 2 son los gases, 3 líquidos inflamables, 4 sólidos inflamables. La clase 5 son los oxidantes y peróxidos orgánicos. Clase 6, tóxicos e infecciosos. La clase 7, radioactivo. Clase 8, corrosivos. Y la clase 9, misceláneas, que el misceláneo es aquel que no encaja dentro de ninguna de las 8 primeras clases, pero sí es un producto peligroso. Entonces ahí podemos tener una variedad bastante interesante de productos peligrosos. ¿Dónde vemos la clase 9? Básicamente en nuestro país. Y bueno, en todo lo que son productos de uso agrícola y de uso forestal, ¿verdad? Sobre todo aquella mercancía que es peligrosa para el medio ambiente, en principio, sin desmedro de ser peligrosa para el ser humano también. Esto tiene una complicación agregada, porque cada una de las clases puede desagregarse en otras subclases, y por eso los diferentes colores. Nosotros en la práctica lo que hacemos en el trabajo diario, y sobre todo cuando tenemos algún tipo de incidente a distancia para lograr identificar la clase de producto peligroso con la que estamos trabajando, lo que nosotros hacemos es, en el contacto con nuestro primer respondedor, llevarlo a un terreno que es bastante más conocido para nosotros y plantearlo en términos futbolísticos, ¿verdad? Entonces le decimos, bueno, estás frente al vehículo, ¿estás viendo alguna camiseta que identifica determinado cuadro de fútbol? Por ejemplo, el clase 4, el primer clase 4, bueno, vos estás viendo la camiseta de River Plate. El clase 4, el tercer clase 4, ves la camiseta de Defensor, ves la camiseta de Wander. Bueno, eso le permite al individuo que está en terreno decir, sí, veo tal cosa. Bueno, a partir del momento que él ve tal cosa, nosotros podemos empezar a establecer ante qué producto peligroso nos estamos enfrentando. Y ven ustedes una curiosidad. Si vamos a la clase 4, al tercero de los pictogramas de clase 4, ese que está en azul, es un sólido inflamable, es algo sólido que se prende fuego. ¿Cuál es la primera reacción natural que tenemos nosotros cuando algo se prende fuego? ¿Qué es lo primero que hacemos? Evidentemente intentar apagarlo con agua. Pero a poco de que ustedes empiecen a profundizar en los sólidos inflamables, van a ver que ese azul clase 4, la recomendación principal es no utilice agua. Es decir, es un sólido inflamable que reacciona violentamente con el agua. Entonces, si ustedes aplican agua a ese sólido inflamable, en vez de solucionar el problema, lo que van a hacer es agravarlo.
podemos ver eventualmente algunos ejemplos de eso. Bueno, ¿qué vemos nosotros para ir entrando ya específicamente en el transporte a nivel nacional? Bueno, ¿qué debe llevar el transportista de carga de mercancía peligrosa? Bueno, el vehículo tiene que estar, entre otras señalizaciones, tiene que llevar un panel de seguridad, que es de color naranja, de 30 por 20, con rectángulo negro, etcétera, etcétera, pero que a nosotros los respondedores nos da mucha información. Está dividido en dos campos. El campo de abajo, que tiene 4 números, es el número de Naciones Unidas. Como yo les decía, Naciones Unidas identifica básicamente los productos 9 clases y dentro de las clases asigna números. No necesariamente el producto en sí, sino la misma cantidad de productos que reaccionan de la misma manera para permitirnos trabajar con ellos. Bueno, ese número, hay alrededor de 4.000, la lista tiene alrededor de 4.000 sustancias. Son esos 4 números que siempre van a ser 4 que están en la parte inferior. Y la parte superior nos indica algunas cosas. Por ejemplo, la X indica prohibición de utilizar agua. No siempre va a estar porque hay productos que sobre los que sí se puede utilizar agua. Y los restantes 2 o 3 números nos hablan de los riesgos de la sustancia. Riesgo primario, secundario, lo que sea. Si nosotros debiéramos leer esa placa, así como está establecida, me dice que es un sólido inflamable que libera gases inflamables y reacciona peligrosamente con el agua. Esa es la lectura que yo le doy o que debemos darle a esa placa. Bueno, este es otro tipo de placas que también deben llevar los vehículos. Está compuesta básicamente por 2 o 3 informaciones diferentes. La primera es el color. Ustedes vieron aquella lista multicolor que les dimos. Una placa naranja siempre me va a indicar que es un explosivo. Una placa roja siempre me va a indicar que es un inflamable, un líquido inflamable, etcétera, etcétera. Una placa simplemente en blanco y negro me va a indicar que estoy, en el caso de la primera, ¿no? La que tiene esa calavera y el fémur, me va a estar indicando siempre un infeccioso o un tóxico. Tiene un número que es más chiquito y no es para quien no conozca de clases, evidentemente eso no lo va a conocer, pero aunque nosotros no conozcamos nada del tema de transporte de mercancías peligrosas, donde vemos la calavera y el fémur, seguramente algo nos está indicando, nos está diciendo algo, cualquiera se da cuenta de eso. Pero tenemos un pequeño inconveniente acá, y ya es prácticamente una anécdota. Si esta placa ustedes se la enseñan a una persona que venga del oriente del mundo, no del oriente del río Uruguay, que somos nosotros, sino del oriente del mundo, los países orientales, no le va a significar absolutamente nada. Porque el símbolo de peligro de muerte para los orientales es la cobra y no esta calavera, ¿verdad? Lo que quiere decir que para nosotros, si llegamos a ver en algún momento un elemento, un transporte, y la señalización es una cobra, no debemos interpretar que estamos ante el transporte de víboras, de cruceras, de lo que fuera, sino que debemos interpretar que estamos ante la presencia de un material que conlleva peligro de muerte. Más allá de que eso no debiera ocurrir, porque si eso pasó es porque algún control se faltó, pero de todas maneras es importante tenerlo. Los clase 8 son los corrosivos, como dijimos, que pueden quemar por frío o por calor. Bueno, y hay distintos rótulos de placas de riesgo que los vehículos que transportan materiales peligrosos deben de llevar. No vamos a abundar sobre esto porque es bastante larga la lista, es bastante estricta, y ahora después les voy a contar cómo llegamos a esa reglamentación en nuestro país. Ustedes ven en el camión de la derecha que hay una placa blanca y negra que en cuanto nos aproximemos va a tener un árbol seco y un pez muerto. Cuando tengamos ese tipo de placas, en realidad lo que nos indica es material peligroso para el medio ambiente, que hoy por hoy tenemos y bastante circulando en nuestro país. Bueno, una muestra de qué cosas podemos ver. A simple vista lo que me está indicando eso es, hay un gas comprimido, oxidante, no tiene otro riesgo. El 1073 puede ir a la guía que
que existe una guía internacional, buscar el nombre del producto y con eso, bueno, arriba, si logran verlo, dice oxígeno medicinal, bueno, ya me indica que es oxígeno. Y en principio ustedes dirían, bueno, pero ¿qué peligro tiene el oxígeno? Porque en realidad el oxígeno es bueno para la salud, es decir, sería el contrario, si no tenemos oxígeno nos morimos. Cuando tenemos algún tipo de deficiencia respiratoria, vamos al médico y lo que hacen es darnos oxígeno. O sea, ¿cuál sería el problema? Bueno, el problema acá del oxígeno es que es uno de los 3 elementos básicos componentes del fuego. Para que tengamos fuego tenemos que tener un material que se pueda encender, tenemos que tener una fuente de ignición, es decir, algo que le dé calor, y necesitamos necesariamente el oxígeno para que se prenda el fuego. Si no tenemos oxígeno no va a haber combustión. Entonces, el oxígeno en sí mismo no es malo, salvo que tengamos un incendio en la vuelta. Cuando damos nosotros a distintos niveles el curso de PRIMA, que es Primera Respuesta a Incidente con Materiales Peligrosos, lo que decimos es, hagan una prueba de laboratorio en su casa, muy pequeña, con mucho cuidado, y prendan un fósforo e intenten apagarlo con agua oxigenada, y después me cuentan cómo les fue. Seguramente con agua oxigenada no van a apagar nada, al revés, lo que van a hacer es prender el fuego. ¿Por qué? Porque hay un aporte de oxígeno a esa combustión. Esa es la peligrosidad que tiene el oxígeno. Y cuando ustedes ven esa placa de riesgo en verde, que simboliza un tanque en definitiva, tiene que ver con un riesgo mecánico, que es, ese oxígeno está comprimido, como se comprimen otras sustancias inertes. Cuando algo se comprime, y ustedes lo comprimen y lo apretan, a mí me gusta utilizar ejemplos de la vida cotidiana, y nos pasa, por ejemplo, cuando llega el verano y queremos utilizar esa ropa que hace 6 meses que no utilizamos. Y producto del invierno fuimos ganando algunos kilos porque esa es la genética humana, ganar kilos en el invierno. Entonces nos ponemos esa ropa del verano pasado y nos queda apretada, nos comprime. Bueno, imagínense si nosotros pretendiéramos ponernos ropa de hace 10 años o cuando teníamos 10 años. Vamos a estar bastante comprimidos dentro de esa ropa. Pero cuando nos quitemos esa ropa, el cuerpo naturalmente va a intentar descomprimirse, volver a su estado anterior. Bueno, lo mismo pasa con estos elementos. Ustedes lo comprimen, lo apretan y lo ponen en determinado contenedor, que lo está apretando, no le gusta estar ahí, él quiere estar en estado natural. Cuando por alguna razón se libera, se rompe ese contenedor, se libera una válvula o ustedes lo liberan, él va a intentar ocupar el espacio que ocupaba anteriormente. Bueno, y ahí puede producirse algún daño mecánico, es decir, rotura de una válvula, y lo que se va a producir es que lo golpeen y va a aparecer un arma de aire comprimido de una gran potencia, ¿verdad? Va a liberar un metal a una gran velocidad. Esa es la peligrosidad que tienen los materiales inertes cuando están comprimidos. Bien, acá lo que tenemos es una foto real también de un siniestro con un transporte de un líquido inflamable. Ustedes van a ver que las tuberías están dañadas, hasta ahí no está perdiendo líquido. Al decir de los brasileños, no está basando. Basar para ellos es perder líquido. Entonces, como no está basando por ahora, no tiene demasiadas complicaciones. Este tipo de señalización la pueden ver perfectamente. Está permitido la señalización dentro de los pequeños empaques. Bueno, un oxidante y corrosivo, ¿verdad? Tiene doble característica. La característica principal es aporta oxígeno a la combustión, pero a su vez también es un corrosivo. Bueno, otro tipo de señalizaciones. Hay algunas que en nuestro país, si bien es cierto, no están prohibidas, tampoco están reglamentadas. Por ejemplo, cuando usted les dice ahí abajo veneno, ¿te ven? Contenido peligroso, no es algo que nosotros esté reglamentado. Tiene que sí estar señalizado, como ahí dice, bueno, una placa de riesgo o un rótulo de riesgo. Bueno, ¿cuál es el peligro? ¿Dentro de cuál familia de producto peligroso ingresa este producto? Bueno, esta es pregunta de examen. Para los que tengan que tenerlo ya saben, esta es pregunta de examen. Nosotros dijimos que, y cuando lo vieron anteriormente, un material radioactivo, recuerdan la transparencia arriba de aquel remolque,
y parecía una caja fuerte, ¿verdad? Era una cosa con mucha seguridad. Si ustedes ven esta señalización, por si no lo ven claro, lo que tiene detrás es un tanque de chapa de unos 200 litros, esos que comúnmente se utilizan para el transporte de combustible o el transporte de aceites. Si ustedes ven esto, en algún momento tienen dos opciones. O bien es una prueba, porque de manera alguna puede circular un material radiactivo en un tanquecito de chapa de esa manera, no, es imposible que circule así. O es una prueba que le están tomando prueba de examen para ver si saben algo, o la otra es, acá pasó algo muy grave porque alguien no hizo nada de lo que tenía que hacer. El material radioactivo jamás puede venir en esa forma. Para que tengan idea, una fuente como lo puede ser la que se utilizan hoy por hoy en los diferentes equipos de radiología en nuestro país, y puede tener unas dimensiones de máximo 5 centímetros. Y esa fuente va a su vez protegida en un envoltorio de plomo, básicamente maletines, un maletín de plomo que es bastante pesado, para que te vean el tipo de protección que debe llevar una fuente radiactiva. Es decir, que esto así no debería estar. Nosotros realmente esta transparencia la utilizamos en unas pruebas que hacemos y la utilizamos por el absurdo para que se den cuenta rápidamente que así no puede circular. Bueno, a ver, mientras piensa, a veces nos pasa también. Mientras la computadora va pensando, profundizamos un poquito más. Ustedes ven que acá arriba el pictograma parecería como que fuera un ventilador, ¿verdad? Es decir, bueno, las aletas es un ventilador. Lo que quiere significar esto es el punto, el círculo del medio es el ser humano, el individuo, y cada una de esas aletas de ventilador significa algo. Aislación, tiempo y distancia. ¿Cómo trabajo con material radioactivo? Bueno, tengo 3 variables para trabajar. Con la aislación que tenga, el tiempo de exposición y la distancia. Y puedo jugar con alguna de ellas. A veces no tengo aislación. Entonces, si no tengo aislación, tengo que ponerle el menor tiempo de exposición posible y la mayor distancia posible con el elemento. Si tengo aislación, es decir, tengo protección, puedo estar más tiempo expuesto porque estoy protegido y puedo estar a menor distancia. Y ahí podemos ir jugando. El ejemplo que siempre ponemos es, cuando nosotros vamos a hacernos una radiografía, que a todos nos ha tocado en algún momento, ustedes ven que el especialista, ¿qué hace? Nos prepara el aparato, se coloca un chaleco o un delantal que es muy pesado porque es de plomo, y jamás en la vida va a estar junto a nosotros en el momento de la radiación. ¿Qué es lo que hace? Se aleja, se va hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque pone protección, distancia y tiempo entre él y el material radioactivo. Nosotros sí recibimos radiación, él no. Y de todas maneras la recibe, porque aunque esté protegido, igual recibe radiación, y por eso es que los especialistas llevan un conteo de la radiación recibida anualmente, y hay un momento en el que, superado un límite de seguridad, directamente tienen que dejar de practicar radiografía. ¿Por qué? Porque anualmente su límite de exposición a la radiación ya se completó. Seguramente si nosotros tuviésemos la mala suerte de fracturarnos 10, 15 veces al año, vamos a tener un problema, porque va a haber un momento en que no nos van a hacer más radiografía, porque la exposición que estamos teniendo es demasiado alta y ya se convierte en un riesgo. Seguimos. Bueno, como nosotros les dijimos hoy, a ver, voy a intentar volver atrás. Volvamos atrás. Como nosotros le dijimos hoy, y con esto de lo que estamos hablando, aislación, tiempo y distancia. Bueno, yo debo manejar siempre los conceptos de amenaza y vulnerabilidad. Bueno, ¿cómo podemos definir la amenaza? Se ve que algo pasó porque, a ver, yo tenía ahí arriba lo que decía era el título amenaza, ahora lo vamos a buscar. Y acá queremos introducir el concepto de gestión integral del riesgo. Todas las cosas que nosotros hacemos debemos manejarlas desde el concepto de la gestión integral del riesgo. Y un principio básico es, bueno, ¿cómo está compuesto el riesgo? El riesgo se compone de la función entre la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Y qué es la amenaza? Esta es una definición que se utiliza en gestión integral de riesgo, que dice que
La amenaza es el factor externo a la comunidad, al sujeto, que representa la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o antrópico que podría manifestarse en un lugar específico con una intensidad de duración determinada, ocasionando daño. En definitiva, ¿qué es esto? Bueno, el factor externo al sujeto que tiene la predisposición de causarle un daño. Eso es la amenaza, lo que me viene de afuera. Y por contrapartida, ¿qué es la vulnerabilidad? Es el factor interno del sujeto o de la comunidad que, una vez expuesta a la amenaza, corresponde a su disposición intrínseca a ser dañada. Entonces tenemos ahí dos factores: el factor externo que puede causarme daño y el factor interno que me predispone a recibir ese daño. Un ejemplo práctico que siempre damos es: aquel que tuvo sarampión una vez ya no tiene el problema del riesgo de contagiarse con sarampión porque queda inmunizado. La amenaza, que es la enfermedad, va a seguir persistiendo. Quien ya tuvo sarampión puede estar expuesto a la amenaza, puede estar rodeado de gente con sarampión, pero en realidad, como él no tiene vulnerabilidad, porque intrínsecamente no tiene la posibilidad de ser dañado, esa amenaza va a pasar a ser cero. Y esto se explica matemáticamente en una función. Bueno, les cuento que yo cuando fui al liceo hice humanística, o sea que se imaginarán que el tema matemática no era lo mío. Creo que eso le pasó a todos los que arrancamos para la humanística. Sí, la matemática no era lo nuestro. Entonces, ¿qué pasa? El riesgo, ¿cómo se mide? Es la amenaza en función de la vulnerabilidad. La función implica multiplicar o dividir por cero. No es sumatoria, no es 1 más 1. Es 1 por 1 o 1 dividido 1. Y ustedes multiplican cualquier cosa por 0 y el resultado siempre va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros logramos disminuir o llevar a 0 o la amenaza o la vulnerabilidad, nuestro riesgo va a ser 0. Claro que esto es un ideal, no es tan fácil hacerlo. Llevado al transporte de mercancías peligrosas, y ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que está pasando en nuestro país, si nosotros podemos señalizar correctamente, si nuestra gente está correctamente preparada para responder, si tenemos el equipo de emergencia necesario, seguramente vamos a salir mucho mejor o mejor parados de la situación. Si la comunidad sabe cómo reaccionar, si la comunidad sabe qué tiene que hacer ante la ocurrencia de un determinado siniestro con mercancías peligrosas, nuestros resultados van a ser mucho mejores. Y esto simplemente había de ejemplo cómo se trabaja en estos casos. Nosotros dijimos que la mercancía peligrosa es una mercancía que puede provocar daños a las personas, bienes y al ambiente. Una vez ocurrido el siniestro, lo primero que tenemos que hacer es aislar la zona. Hay determinados distanciamientos, hay determinados tiempos que por razones obviamente de tiempo y del tiempo que tenemos disponible no vamos a profundizar. Y en este caso ustedes verán que estamos haciendo un rápido pasaje por todo, simplemente para ponerlos en contexto de cómo estamos trabajando en nuestro país. Y si al final de esta conversación nuestra nosotros logramos despertar el interés de alguno, de seguir profundizando y de contactarnos para ver cómo podemos profundizar en esto, seguramente nuestra tarea va a estar cumplida. Bueno, tenemos una zona de aislamiento inicial. Luego pasamos a una zona de acción protectora, que es decir, hasta dónde voy a aislar, cómo voy a trabajar. Tenemos en cuenta los factores climáticos. Recuerden ustedes que les contamos, por ejemplo, una clase 4 que reacciona peligrosamente con el agua. Si nosotros tenemos un incidente con esa mercadería, nos preocupamos en no tirar agua, pero resulta que llueve, o hay niebla, o hay alguna llovizna, evidentemente el contacto con el agua va a estar igual. Tendré que hacer algo para que eso no ocurra. O el producto peligroso se cayó y se cayó en una fuente de agua. Bueno, algo tendré que intentar para que eso no ocurra. Bueno, vayamos entonces a la legislación. ¿Cómo estamos parados hoy por hoy? Primero hay un contexto de un nivel internacional. Nosotros estamos inmersos en un mundo que está globalizado y tenemos legislación internacional que hay que cumplir. Desde 1940 nosotros tenemos un tratado de derecho comercial terrestre que vincula a Uruguay, Argentina y Paraguay.
Tenemos un tratado de 1889 que también nos vincula, pero no habla específicamente, es un tratado que no habla específicamente sobre el derecho comercial terrestre, entonces ese aplica para otros casos. ¿Qué es lo que pasa? Hay toda una discusión jurídica, doctrinaria, a nivel de qué nos pasa a nivel internacional con países que no tenemos tratado. Bueno, y ahí yo les puse, bueno, se discute la autonomía o no del derecho de los transportes y del derecho comercial terrestre. Si existiera autonomía, se va por una vía; si no existe autonomía, si es subsidiario a otro derecho, se va por otra vía. Pero lo cierto es que, ya sea por la vía de la integración, por la vía de la analogía o la doctrina más recibida, siempre vamos a llegar al mismo resultado. Todo esto, integración, analogía, doctrina más recibida, está establecido en el artículo 16 del Código Civil, que nos dice que cuando no tengamos legislación, cuando hay un vacío en el derecho, un vacío legal, bueno, tenemos que ir a estas vías, ¿no? A la integración, a la analogía o a la doctrina más recibida. Sea cual sea el camino que optemos, los distintos artículos del Código Civil, Código de Comercio, de todas maneras, como tenemos un tratado de derecho comercial específico, terminamos en ese tratado de 1940. Entonces, a nivel internacional, siempre vamos a aplicar este tratado. Y los países reunidos a través de la Organización de Naciones Unidas ya tiene también legislación hasta el respecto, y tiene legislación específica en el tema transporte de mercancías peligrosas. Y ahora vamos a ver, a nivel local, qué es lo que tenemos. Bueno, todos recordamos la 18.113, que es la que crea la UNACEP, y tenemos, puse las dos básicas, la 18.191 y la 19.824, que son las leyes de tránsito. La 19.824 es un poco más específica en el tema que trata, no es tan abarcativa como la 18.191, pero lo interesante de la 18.191, que es la que nos da un montón de definiciones sobre tránsito que antes no teníamos a nivel legal, las que nos habla de un montón de competencias. En un momento, cuando nos habla de las mercancías peligrosas, dice, bueno, en materia de mercancías peligrosas estará lo ya reglamentado. ¿Y qué es lo ya reglamentado? Depende de la acepción que le demos. A nivel local, lo ya reglamentado es el decreto 560 del 2003, que es el que regula el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Y a nivel de lo ya reglamentado, si vamos al ámbito internacional, lo ya reglamentado es el Tratado de 1940. ¿De dónde surge este 560 del 2003? Bueno, del Acuerdo de Alcance Parcial para la Facilitación del Transporte de Mercancías Peligrosas por Mercosur. Es un título bastante largo. ¿Qué es lo que pasa? Todos recuerdan que allá al principio del 90 nace el Mercosur. Al amparo del Tratado de 1980, que crea la LADI, bueno, a partir de ahí se va profundizando en una integración aduanera que termina con la creación del Mercosur. El Mercosur tiene distintas instancias de reuniones, grupos de trabajo, y en un momento firman los países integrantes del Mercosur este acuerdo parcial de facilitación del transporte de mercancías peligrosas. ¿Por qué? Porque ese transporte se estaba incrementando y porque cada uno de los países tenía una legislación diferente. ¿Qué pasaba en Uruguay? A principios de la década del 90, lo único que teníamos como reglamentación del transporte de mercancías peligrosas era el decreto 118 del 84, el Reglamento Nacional de Circulación Vial, y que hablaba muy levemente del transporte de mercancías peligrosas, y específicamente hablaba del transporte de combustible, porque exigía en algunos artículos ahí, por un lado exigía el arresta chispa o la cadena de descarga a tierra, y después hablaba de determinada luminaria que tenían que llevar, y muy poco más. Y el transporte de mercancías peligrosas era un transporte de tipo general, se adecuaba a lo que era lo normal de cualquier transporte. Este decreto 560 sustituye algunos artículos del decreto 118 y es un reglamento bien específico del transporte de mercancías peligrosas. ¿Qué nos pasó con este decreto 560? De los países del Mercosur, el que estaba más avanzado en materia de reglamentación era Brasil. Brasil, por su propia forma de establecer leyes, de establecer normas,
ellos tienen una forma que nosotros desconocemos, que podría asimilarse a un decreto, lo que ellos le llaman la portaría, que es en definitiva una ordenanza de nivel administrativo, y ellos, la autoridad de tránsito, la autoridad policial, mediante las portarías, regula bastante. Y Brasil ya tenía, era de nuestros países, de los países del Mercosur, el país más avanzado en la regulación y el control del transporte de mercancías peligrosas. Y como les decía, por su forma de redactar, lo que Brasil hace es, tiene toda una parte expositiva del reglamento, donde nos cuenta qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden, y luego tiene una parte sancionatoria del reglamento, donde nos repite exactamente lo mismo que nos vino de decir en la parte expositiva. Entonces podemos decir que el 560 tiene dos reglamentos en uno. Algo que nos costó mucho trabajo entender a nosotros, porque nuestra forma de dictaminar reglamentos es: hacemos toda la parte expositiva, cuál es la conducta que se puede o no se puede, se debe o no se debe, y después un capítulo o un artículo donde establece las sanciones para el caso de incumplimiento. Entonces nos costaba bastante decir, bueno, ¿por qué tengo dos reglamentos en uno? ¿Por qué me repiten cosas por qué en el artículo 66 me dicen lo mismo que me dijeron del 1 al 65? Porque en los hechos es así. Y después tuvimos que llegar a un consenso en el cual, en realidad, a la hora de la fiscalización propiamente dicha, nosotros tenemos en cuenta todo el reglamento, pero vamos específicamente al artículo 66, que es un artículo larguísimo, porque resume todo lo que pasó del 1 al 65. Bueno, ¿por qué se nos da todo esto? Porque en definitiva lo que nuestro país hizo, y Argentina de alguna manera, y Paraguay también, es traducir el reglamento brasilero, que estaba muy avanzado, se hace una traducción, una adaptación al país, y bueno, quedó básicamente como estaba establecido en el Brasil. Por eso esa particularidad de la forma de redacción del decreto 560. Por supuesto que esta no es la única normativa existente. Tenemos otra normativa. Por ejemplo, tenemos un decreto a nivel país que reglamenta cómo se trabaja en el tema de mercancías peligrosas, la autoridad competente, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes regulaciones. Estas eran las más importantes. Bueno, a ver si tenemos algo pasó. Como siempre, Murphy opera en todos sus sentidos. Bueno, entonces, no sé cómo estamos de tiempo, deberíamos haber... Nos quedan 10 minutos, creo que venimos bastante bien. Ustedes se imaginarán que muy aceleradamente intentamos hacer un pasaje muy rápido entre lo que es el nivel internacional, cómo se está manejando, cómo debemos interpretar la normativa y qué es lo que está pasando en nuestro país. Como resumen, lo que les podemos decir es que nuestro país está recibiendo mercancías peligrosas y está transportando a nivel nacional y a nivel internacional. Mercancía que va de tránsito entre Brasil y Argentina y viceversa, mercancía que nos ingresa por los puertos, algo queda en el país y algunas cosas evidentemente siguen tránsito hacia otros países. Hoy por hoy el mundo está avanzando en considerar mercancías peligrosas, por ejemplo, esto que es una novedad de el uso ilícito o con intenciones ilícitas o terroristas de diferentes artefactos, y por ahí nos ingresan los explosivos de tipo casero, los atentados terroristas, etcétera, etcétera. Ahí tienen mis datos, cualquiera que quiera contactarnos después para profundizar en el tema. A nivel de la policía caminera, nosotros tenemos un curso que se lo damos a nuestro personal y evidentemente a quien lo requiera, que se llama Primera Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos, que prepara al respondedor en justamente cómo actuar ante la ocurrencia del siniestro. Y también tenemos dentro de lo que es el centro de formación y capacitación de nuestro personal, tenemos instancias de capacitación específicamente en el tema de la fiscalización, es decir, aplicación de la normativa vial correspondiente al tema del tránsito en general, de la circulación en general, pero en lo que refiere a lo específico del transporte de mercancías peligrosas. Si a ustedes les parece, podemos aprovechar estos minutos entonces para un intercambio, algunas preguntas que ustedes tengan. A mí realmente estas instancias de tipo magistrales no me llaman mucho la atención, es decir,
simplemente un orador que se para y habla y no da lugar al intercambio. Me parece que es mucho más rico el intercambio que esa clase magistral, pero bueno, son las reglas de juego que tenemos hoy por hoy debido a la pandemia, a ese riesgo biológico que no lo nombramos, pero sabíamos que cuando hablamos del ébola, del antrax, etcétera, perfectamente el COVID-19 entraba dentro de lo que es nuestro riesgo biológico. Así que si tienen alguna pregunta, estamos a las órdenes. Por ejemplo, si vengo circulando por una ruta y veo un camión con un símbolo similar a los que vimos, que está detenido con el motor apagado en ruta, ¿qué se debe hacer? Lo primero es alertar a los equipos de emergencia. Esto es llamar al 911. Por normativa, los vehículos que transportan mercancías peligrosas tienen prohibiciones de estacionamiento en cualquier lado. Es decir, el estacionamiento de un vehículo con mercancía peligrosa está muy restringido, en lugares específicos, muy específicos, ¿verdad? Entonces, tenemos dos opciones en este caso. O el chofer estacionó y como chofer profesional de mercancías peligrosas debía saber que ahí no puede estacionar, o lo que más podemos presumir es una rotura. Bueno, si hay una rotura de un vehículo que transporta mercancías peligrosas, es sumamente recomendable que la autoridad competente lo sepa, ¿verdad? Es decir, bueno, tengo detenido en el itinerario, hay un vehículo que no llegó a destino y algo tengo que hacer, seguramente señalizar correctamente, enviar algún equipo de emergencia para ver qué es lo que está pasando e intentar sacar de la ruta ese vehículo. Es decir, que en todos los casos llamar al 911. Lo mismo para ciudad, si sucede. Lo mismo para la ciudad. Lo que ustedes más van a ver en las ciudades, y ya lo tomamos como una norma básica, es el camión de combustible descargando en la estación de servicio mientras ustedes a su vez también están cargando. Eso es lo básico. Se nos dio la particularidad, por ejemplo, en Salto, que una vez nos llamaron en el hospital, porque había un camión de dimensiones muy grandes, con características muy especiales, que estaba efectuando una descarga al hospital, y lo que estaba en realidad descargando es oxígeno líquido. Y la gente lo que creía es que se estaba prendiendo fuego el camión porque liberaba mucho humo el camión. En realidad ni una cosa ni la otra, o sea, no había problema, eso es normal, porque cuando se descarga oxígeno que está muy comprimido, que queda criogénico, es decir, que queda a una muy baja temperatura, cuando pasa por la manguera de descarga, lo que hace es condensar la humedad del aire que está en la vuelta y en realidad no genera humo, sino lo que genera es una niebla muy intensa en ese lugar. Entonces parece humo, pero en realidad es condensación de vapor de agua. Pero está bueno que ante cualquier tipo de circunstancias llamen y el operador, si no tiene conocimiento específico, va a derivarlo a la unidad especializada que rápidamente puede solucionar. En ese aspecto puedo contarles, por ejemplo, que ahora no se da mucho, pero sí se dio en 2 oportunidades que buques pesqueros de origen chino que estaban amarrados en nuestro puerto se atendían en principio como incendios a bordo de los buques y en realidad lo que eran fugas de gas amoníaco, ¿verdad? Porque el gas amoníaco, que tiene las mismas características una vez que está comprimido, esta que les decía, es cuando se libera, condensa mucha agua y libera, aparenta un humo blanco de incendio, en realidad lo que es condensación de agua. ¿El problema cuál es? Imagínense ustedes si cualquiera de nosotros o la unidad especializada va a responder a un incendio, reacciona de determinada manera y resulta que cuando llega al lugar se encuentra con que no hay ningún incendio, sino lo que hay es una fuga de gas amoníaco. El equipo protector que debió utilizar es otro y lo que debió hacer es otra cosa, ¿verdad? Por eso es tan importante poder llegar a establecer exactamente ante qué material peligroso nos encontramos. Sí. Acá hay una pregunta de Cecilia que dice: hola, ¿trabajan en conjunto con aduana para saber cuándo llega una carga con material peligroso o cuando ésta va a circular por el interior del país? Sí, ahí tenemos, en algún momento tuvimos algún inconveniente, no con aduana, sino con los transportistas en general, particular, perdón, porque no eran todos, sino algunos, y era, el transporte de mercancías peligrosas es muy específico y requiere camiones especialmente habilitados y requiere choferes especialmente habilitados. Lo que detectamos en algún momento es que los contenedores llegaban al puerto correctamente señalizados, es decir, cumplían con toda la normativa, pero cuando salían del puerto, con una intención dolosa obviamente, o el dueño del transporte o el transportista
El chofer lo que hacía era quitarle esos rótulos de riesgo y placas de seguridad, y en definitiva lo que hacía era hacerlo pasar como un transporte general. Es decir, si el vehículo no está señalizado, a la autoridad competente le resulta muy complicado poder saber que está ante la presencia de material peligroso. Lo que podría hacer es, por ejemplo, abrir el contenedor, y eso está específicamente prohibido. Es decir, por un tema de seguridad del personal, lo que nunca se le aconseja es abrir el contenedor o abrir los diferentes bultos, porque no sabe con qué se va a encontrar. Que sí existen otras formas, por ejemplo, el control documental. El vehículo que sale del puerto, como cualquier carga, tiene que llevar determinados documentos. El documento único aduanero, la ficha de emergencia, etcétera, etcétera. Y a través de esa documentación, aunque no esté señalizado, nosotros podemos establecer que se trata de mercancías peligrosas. Otra consulta. Si yo voy y por la ruta y detecto un camión que está transportando alguna mercancía de estas que tiene una pérdida, ¿con quién contactarme? ¿Quién tiene potestades para detenerlo? Lo mismo si viene desde el exterior y cuando pasa por frontera se detecta que no está en condiciones. Vamos por la segunda primero. No debía haber pasado la frontera si no estaba en condiciones de pasar. Pero Murphy opera siempre, se recuerdan en la ley de Murphy, y nos pasó una vez en Paysandú, hace no muchos años, cuando se transportaba naftas desde Uruguay y se vendía a Paraguay, donde había mucho transporte internacional de carga de ese tipo, y donde 2 semirremolques paraguayos cargados con combustible están haciendo aduanas en Paysandú para salir. Y si yo les planteo que eventualmente un camión transportador de combustible se le pueda averiar o agujerear, para hablarlo en criollo, agujerear la cisterna, ustedes me van a decir, y es poco frecuente. Pero si yo les digo que 2 camiones de la misma empresa el mismo día en el mismo lugar haciendo aduana se agujerearon y perdieron los 60.000 litros de combustible, ustedes me van a decir, es mucho más infrecuente. Pero sin embargo pasa porque nos pasó en Paysandú. Tuvimos una gran ventaja ahí. Los camiones no estaban sobre el puente, sino que estaban en la playa de estacionamientos previa, estaban haciendo aduana, y como teníamos una planta de ANCAP a 500-600 metros, rápidamente pudimos solucionar el problema. Solucionar el problema es impedir que ese combustible llegara al río Uruguay, porque estaban a 50 metros del río, ¿verdad? No se pudo recuperar el combustible, pero sí por lo menos evitar de que llegara al río. Ante cualquiera de las 2 circunstancias, transporte internacional o un transporte interno de cabotaje, mercancía que va perdiendo, lo primero es intentar alertarle al conductor, es decir, para que detenga la marcha, salga de la ruta en el primer lugar disponible. Por supuesto que si está arriba de un puente no lo va a poder hacer, si está, por ejemplo, en la entrada de un centro poblado, en la entrada de alguna entidad pública, tiene que tratar de salir de la ciudad o ponerse en un lugar donde no ofrezca peligro. Y todo tiene que ver con el tipo de mercancía transportada. Primero, alertar al conductor para intentar detener la marcha de ese vehículo, y lo segundo, evidentemente, lo mejor es hablar directamente al 911, porque el 911 tiene el contacto de todas las unidades policiales y a partir de ahí se disparan todas las comunicaciones requeridas. Simplemente había ejemplos, si es material explosivo a través del Ejército Nacional, si es un material radioactivo a través de la Unidad Reguladora Nacional de Energía Atómica. Es decir, tenemos distintas instancias a nivel estatal con sus competencias, y nosotros a través del 911 las manejamos perfectamente. Hay otra consulta que dice, ¿están identificados los sitios donde pueden estacionar o detenerse los camiones que transportan mercadería peligrosa? Porque son trabajadores que pueden necesitar detenerse por muchos motivos. ¿Cómo se informa y actualizan los sitios? Sí, hay sitios que están establecidos muy claramente, sobre todo en el más común, o los más comunes son en los puertos, Puerto de Montevideo y Puente de Fraiventos. Hay lugares específicos donde la carga se segrega, es decir, no estacionan en el mismo lugar. Y lo que dice la normativa es, donde no haya señalización, o sea, donde no tengan un lugar específico, tienen que buscar un lugar que reúna determinadas condiciones. Por ejemplo, no puede ser en centro poblado, no puede ser cerca de escuelas, comisarías, cursos de agua, es decir, intentar aislarlo lo más posible. En el anecdotario tenemos, por ejemplo, recuerdo perfectamente en algún momento, alguna empresa transportista que hacía el tramo Montevideo-Salto,
llevaba material peligroso, y el chofer lo que hacía, una vez descargado su material peligroso, aprovechaba ya que estaba en Salto y se iba a darse un chapuzón en Termas del Daymán. No tenía mejor idea que estacionar su camión de productos peligrosos en el estacionamiento general de las Termas del Daymán. Bueno, imagínense ustedes que ese tipo de cosas no se pueden hacer. No se podría estacionar, por ejemplo, a ver, para darle una idea, si el transportista viene, está cruzando un centro poblado, lo mejor que puede hacer es estacionarse 5 o 10 kilómetros antes o después de ese centro poblado, a los efectos de evitar justamente que si tiene algún tipo de inconveniente, involucrar al centro poblado. Lo ideal es estacionarse lejos de una fuente de agua. Nosotros no tenemos grandes industrias desarrolladas a nivel del interior del país, pero imaginen ustedes si tuviéramos una fábrica de explosivos al costado de la ruta. Bueno, lo menos recomendable es que un camión que transporta mercancías peligrosas se estacione frente a una fábrica de explosivos o frente a una fábrica de productos químicos. ¿Por qué? Porque si tiene algún inconveniente podría estar afectando mayormente a esa fábrica, ¿verdad? Ese es el concepto general y lo recoge la reglamentación. Bueno, acá nos pregunta Federico que debido al COVID tuvieron que transportar alcohol, cerca de 400 litros fraccionados en envases de 1 litro en cajas de A12, que consultaron en su momento a la Intendencia, pero no tuvieron respuesta de cómo hacerlo correctamente. Bueno, dentro de esta normativa que yo les decía a nivel Naciones Unidas y a nivel Mercosur, bueno, para el que lo quiera leer, el Acuerdo de Facilitación del Transporte es un libro pequeño que tiene solo 600 páginas y con mucha definición técnica, pero el que tenga algún tiempito lo puede leer, es fácil de entender. Hay un anexo que es el anexo de cantidades exentas o cantidades permitidas. Cada una de las sustancias tiene determinada característica, reacciona de determinada forma. Hay mercadería cuya cantidad exenta, es decir, cantidad que se puede transportar sin cumplir con la reglamentación, es bastante amplia, y hay mercadería cuya cantidad exenta es 0. Es decir, a partir de 1 gramo de transporte de esa mercancía necesita adecuarse a la reglamentación. El ejemplo más clásico es el material radioactivo. 1 miligramo de material radioactivo no puede ser transportado sin señalización y sin cumplir toda la normativa. ¿Por qué? Por la peligrosidad que lleva. En el caso de los líquidos inflamables, que es donde estaría entrando el alcohol, ahí tenemos que ver qué dilución tenía el alcohol, si el alcohol estaba al 100% o estaba diluido. Si ese alcohol estuviera al 100%, es decir, no está diluido en agua básicamente o en otro tipo de productos, ese alcohol entraría dentro de la clase de líquido inflamable, supongo que sería líquido y no alcohol en gel, pero imaginemos que fuera alcohol líquido, al 100%. Eso entra dentro de la clase de líquido inflamable. El líquido inflamable tiene una cantidad exenta de, es bastante llamativo el número, pero así está establecido, 333 litros. Es decir, por debajo de los 333 litros del líquido inflamable no cumple con determinada normativa, o sea, no debe cumplir con determinadas exigencias. Si a ese alcohol, que hablamos en este caso puntual para referenciarlo, 400 litros, estamos hablando de que en realidad son 400 litros de alcohol en gel, ya no estaba llevando 400 litros de alcohol, porque el gel en definitiva no es un líquido inflamable, es otra sustancia que en principio es inocua. Si a eso le sumamos, simplemente había ejemplo, que ese alcohol en gel, si era alcohol en gel, estaba con un alcohol al 50%, es decir, estaba diluido, los 400 litros se transforman en primera instancia en 200 y luego en menos en base a el gel que llevaban. Entonces no necesitaba cumplir con determinada normativa porque estaba por debajo de los 333 litros de mínimos indispensables para cumplir con cierta normativa. Les doy otro ejemplo para clarificar. El transporte de productos peligrosos está absolutamente prohibido en cualquier transporte de pasajeros. Es decir, lo que antiguamente se veía y era muy común, sobre todo en zonas de frontera o en zonas de difícil acceso a las ciudades capitales, que era la gente cuando iba hacia el interior, hacia los pequeños poblados, se tomaba el ómnibus, como le decimos nosotros, llevaba su surtido, sus cosas de uso personal, y ya que estaba se llevaba 20 litros de nafta para la camioneta y se llevaba 2 o 3 garrafas de gas para pasar el mes. Bueno, eso está absolutamente prohibido. El transporte de pasajeros no puede estar mezclado con transporte de productos peligrosos.
La única excepción son elementos de uso personal. ¿Y qué se entiende por elemento de uso personal? Y bueno, un desodorante, un frasco de perfume, un alcohol en gel y muy poca cosa más. Porque a nadie le podemos hacer creer, si estamos llevando, no sé, 200 litros de alcohol en gel en un ómnibus, por ejemplo, que eso es de uso personal. Sí, es de uso personal, pero no de la misma persona, ¿verdad? Es para diferentes personas. Bueno, ahí no se podría estar transportando. Ahora acá dice, de superar ese mínimo de 333 litros puro, digamos, ¿qué se exige para transportarlo? Bueno, superado el límite se exige vehículo habilitado. Esto es el vehículo que pasa por un certificado de aptitud técnica que se le exige mucho más que al transporte general. Por ejemplo, tiene que tener doble circuito de luces, el cableado tiene que ser doble porque si se rompe uno está el otro, y el conductor tiene que tener una habilitación especial que es ser transportista de mercancías peligrosas. Es decir, es una subcategoría muy especial dentro del transporte general. Vehículo habilitado y conductor habilitado. Dentro de esa habilitación al conductor se le enseñan, entre otras cosas, a responder ante un incidente con materiales peligrosos y se le profundizan todos estos conceptos que muy someramente nosotros vimos de cuáles son las clases de riesgo y qué hacer ante los siniestros. Por eso lo ataba con lo que les decía hoy, ante la pregunta de qué pasa si veo que un vehículo pierde, bueno, alertar al conductor, porque si ese conductor está habilitado sabe lo que tiene que hacer, porque además conoce qué tipo de mercadería está transportando. O sea que si quiero transportar una mercancía que entra dentro de las mercancías peligrosas, porque puede ser inflamable o algo, la consulta es a las intendencias, es correcto hacerle a la intendencia de si, para saber cómo puedo transportarla o dónde puedo consultar la duda. Sí, en este caso lo correcto es consultar o a la Policía Caminera o en su defecto al Ministerio de Transporte, a la Dirección de Transporte del Ministerio de Transporte. Esto es una apreciación muy personal. La ley de tránsito que yo les mencionaba hoy, la 1891, cuando habla de mercancías peligrosas, dice que en ese caso se estará a lo que se reglamente o a lo que esté reglamentado. Lo que ya estaba reglamentado es el decreto 560 del 2003. El decreto 560 dice que es el decreto que regula el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Al decir que es por carretera, las intendencias no lo aplican, porque se supone que la carretera no pasa por dentro de la planta urbana, que es para esa división que tenemos nosotros, inclusive de división de competencias que hay entre el ámbito urbano, las intendencias, distintas intendencias departamentales y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Una lectura muy personal que le doy a la ley y al reglamento es, como la Ley Nacional de Tránsito es ley nacional y por lo tanto rige en todo el país, y la norma que rige en todo el país dice que en materia del transporte de mercancías peligrosas se estará a lo ya reglamentado, que es el 560, en mi criterio, a través de la ley de tránsito, el 560 ingresa dentro de las plantas urbanas. ¿Qué quiere decir esto? Las intendencias departamentales podrían comenzar a aplicarlo, podrían hacerlo. Por supuesto que la Policía Nacional, la Policía Caminera, por ser Policía Nacional lo puede hacer, y las autoridades del Ministerio de Transporte también de suyo lo pueden hacer por ser autoridades nacionales. Pero en mi interpretación podría aplicarse perfectamente porque la ley lo está habilitando. Perfecto, bueno, ¿tenés otra? por ahora no tenemos más preguntas. Yo agrego una. Sí, por favor. No, por ejemplo, el tema del transporte de líquidos peligrosos, esos 333 litros, ¿aplica para el combustible? Porque en realidad también es otra realidad, que muchos productores rurales transportan combustible para el uso de tractor y eso. Y en caso de que sea viable, ¿cuáles son las precauciones que tendría que tener? Claro, ahí tenemos una discusión bien interesante. El productor rural básicamente utiliza dos modalidades para el transporte de combustible. O contrata directamente un transportista, básicamente la estación de servicio que le lleva a su chacra el combustible para sus labores rutinarias, o hace el autotransporte. ¿Qué nos pasó durante mucho tiempo? Se permitía, cosa que para el resto de los transportes está prohibido, el transporte agrícola, las maquinarias especiales, y durante el desarrollo de un traslado agrícola, está permitido el transporte de combustible.
¿Qué es lo que dice la norma? Está permitido el transporte de combustible indispensable para sus tareas. Sí. Bueno, entonces ahí arrancamos con un problema. ¿Qué es el combustible o cuánto es el combustible indispensable para sus tareas? Si voy a arar o a sembrar 1 hectárea es una cosa, si voy a sembrar 10.000 es otra. El único que lo sabe es el propio productor. Él sabe cuánto combustible va a gastar en su labor. Entonces era demasiado genérico eso, es decir, todo dependía de lo que el productor dijera. Y se le habilitaba algo que está prohibido, prohibido para el resto, ahora sí habilitado para el transporte, es el transporte de combustibles en acoplados, es decir, lo que nosotros conocemos en la jerga como las chatas. Una chata, un tractor que tiraba una chata y arriba de la chata venía combustible. Eso estaba habilitado. A partir del 560, ¿qué es lo que se hace? Por debajo de los 333 litros entra la regla general. Por encima de los 333 litros hay que cumplir con alguna normativa, porque tampoco se le exige todo. Por ejemplo, la cartelería sí tiene que estar, los rótulos de riesgo, los paneles de seguridad sí tienen que estar, no puede ser cualquier vehículo. Esto se está solucionando ahora, porque ya a nivel del mercado, y esto nosotros seguimos una tendencia internacional, a nivel del mercado ya se están comercializando cisternas de plástico, que tienen algunas 250, otras 500 y otras 1000 litros, específicamente adecuado para el transporte de combustible, que inclusive ya vienen señalizadas. Entonces el productor, cuando la compra, ya compra con toda la señalización, entonces no tiene mayores problemas. A veces la utilizan en el vehículo utilitario, en la camioneta, pick-up o en un camión de diferentes portes, o a veces utilizan cisternas, que a nivel nacional también se están empezando a fabricar cisternas de pequeño porte, 2.000 litros, 3.000 litros, específicamente acondicionadas para el transporte de combustible. Y eso está permitido. Lo que sí no puede pasar, y en algunas oportunidades pasaba, es, por ejemplo, el transporte de un tractor con una zorra, con 1.000 o 2.000 litros de combustible acondicionado en bidones de 20 litros, de 200 litros, circulando en la noche sin luces. Cosa que pasaba. Bueno, eso evidentemente rompe los ojos de que así no puede ser el transporte, ¿verdad? No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, sí. Y acá, bueno, nos agregan... ¿Qué documentación debe portar el conductor aparte de la licencia que lo habilita a manejar ese tipo de camiones? Bueno, como regla primaria, licencia a conducir, porque para obtener la licencia, el permiso especial para conducir mercancías peligrosas, debe tener la habilitación para su transporte, es decir, una licencia de conducir adecuada al vehículo que va a manejar. Y lo que sí tiene que llevar, específicamente en el caso de mercancías peligrosas, pero también por reglas generales, documentación adecuada para el transporte. Es decir, cualquier transporte que se haga a nivel nacional tiene que ir con documentación. El transportista tiene que poder demostrarle a la autoridad que esa mercancía es bien habida y si es propia o es de un tercero que él la está transportando, de dónde a dónde y qué características tiene la mercancía. Por ejemplo, si lo que va a transportar son, y voy a poner ejemplos burdos, 50 kilos de azúcar, o tendrá que tener una boleta de contado a quién se la compró, o tendrá que tener una boleta de crédito a ver qué empresa o qué comercio se la vendió, o al menos un remito que indique que tal empresa despachó determinada mercadería. En el caso de mercancías peligrosas, se le denomina documentación adecuada para el transporte y hoja de seguridad, es decir, la mercancía peligrosa lleva una documentación que me dice qué tipo de mercadería es, pero además tiene que llevar una ficha de emergencia donde dice esta mercadería ante determinadas circunstancias tiene que trabajarse de tal manera. Bueno, si hay un incendio, ¿qué es lo que debo hacer? Si hay un riesgo de explosión, ¿qué debo hacer con esa mercadería? Hay algunas que no lo cumplen, por ejemplo, un transporte de agua oxigenada en un riesgo de explosión en sí misma o en un riesgo de corrosión, para ser más claro, no vamos a tener mayores problemas, ¿verdad? Cada mercadería tiene su especificidad. ¿Qué cosas hemos visto en la práctica? Empresas que se dedican al transporte de mercancías peligrosas, que transportan diferentes mercancías peligrosas, por ahí el conductor adentro de la cabina tiene un entrevero bárbaro de distintas fichas de emergencia, tiene 3 o 4 fichas de emergencia diferentes y en realidad tenemos que adivinar cuál es el producto que está transportando. Es decir, se supone que cada transporte es con una ficha de emergencia única
y no importa lo que transportó antes, importa lo que está transportando en ese momento. Y a nivel de, esto sí es bien específico en el decreto de transporte de mercancías peligrosas, y establece la responsabilidad dual, es decir, el expedidor de la carga jamás debió expedir carga de mercancías peligrosas a un vehículo que no esté habilitado o a un conductor no habilitado, es decir, que no cumple con toda la norma, y el transportista jamás debió recibir del expedidor una carga que no cumpla con toda la normativa, es decir, que esté correctamente estibada, que esté señalizada, que le entreguen la ficha de emergencia y que le entreguen la documentación adecuada para el transporte. En este caso la reglamentación sanciona doble. Nosotros en los diferentes cursos que estuvimos con los policías rodoviarios brasileños, ellos en su interna, cuando fiscalizan esto, le llaman la dobradiña, es decir, va doble, porque cuando ellos detectan durante el transporte un transporte incorrectamente señalizado o que está con deficiencias, no solo sancionan al transportista, sino que automáticamente van y sancionan al expedidor, porque el expedidor jamás debió cargar su mercancía en ese tipo de vehículos, que no cumplía la normativa o que el chofer no cumplía. ¿Cómo se hace esto? Fácil. Cuando el expedidor contrata un transporte o le llega un transporte, le exige al transportista la documentación al día del vehículo y la documentación al día del conductor. Si no está eso, directamente no carga o no debiera cargar. Bien, y otra, bien, en relación, cualquier chofer o sí, cualquier conductor puede aspirar a tener ese permiso para transportar mercancías peligrosas, obviamente teniendo la licencia que lo habilita a conducir ese tipo de vehículos. Sí, perfectamente lo puede hacer. Lo que tiene que hacer es este curso específico y aprobarlo. Una vez hecho esto. ¿Y eso se tramita? Hoy por hoy se tramita a través de empresas privadas que hacen la prestación del servicio. Básicamente hay dos en nuestro país que están trabajando ese aspecto. Se va al curso, se aprueba el curso y automáticamente se les pide lo que en la jerga del transporte se conoce como el carnet naranja, porque es un carnecito de color naranja que tiene los datos del conductor y la vigencia de ese permiso, y bueno, eso nos indica a nosotros que el conductor conoce de mercancías peligrosas y sabe qué hacer en caso de un siniestro con esas mercancías. Sí. Y esta última pregunta, que nos dice si todos los plaguicidas son considerados mercadería peligrosa o solo algunos, y según la escala que da OMS categoría toxicológica. Bien, sí, ahí tenemos otro tema. No todos los plaguicidas están considerados material peligroso. Algunos de ellos ingresan básicamente por el concepto peligroso para el medio ambiente, clase 9, miscelánea. Y acá tenemos dos conceptos que se suman, que es el riesgo toxicológico 1 y el tipo de embalaje. Es decir, hay distintos tipos de embalaje, clase 1, 2 y 3, y hay distintos tipos de riesgo toxicológico. Es lo que ustedes ven en algunos envases que dice veneno o riesgo toxicológico 1, 2 o 3. Que tenga ese riesgo toxicológico no necesariamente implica que ingresa dentro del concepto de mercancía peligrosa. Hay algunos que son irritantes para la piel, otros que son peligrosos por ingestión, pero no todos están ingresando. Hay un listado, también acá podemos hablar de los fitosanitarios, ¿verdad? O podemos hablar de los medicamentos de uso veterinario. Hay medicamentos de uso veterinario que están considerados dentro de la lista de mercancías peligrosas y otros que no. Lo que sí hay es una relación muy estrecha entre OMS y ONU, es decir, Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, que ambos emiten recomendaciones, ¿verdad? No son vinculantes las recomendaciones, pero como son organizaciones mundiales de mucho peso, cualquier recomendación que haga la Organización Mundial o la ONU normalmente son tenidas en cuenta por los países, vale decir, si la Organización Mundial hace una recomendación diciendo este producto debe empezar a considerarse material peligroso, Naciones Unidas lo va a recoger y seguramente los países también. A nivel de esta lista es una lista, digamos, de tipo, una lista viva, ¿verdad? Permanentemente ingresan
ingresan productos y se bajan productos. Hay unos productos que varían, que dejan de ser peligrosos, y otros que ingresan. Esta lista no es constante. Lo que sí son constantes, y a los efectos de nuestro trabajo, son las 9 clases. Bueno, si ingresó dentro de una de esas clases, es un producto peligroso y lo atiendo como tal. Perfecto. Bien. De hora creo que estamos ahí 20 minutos pasados, pero bueno. Sí, bueno, cualquier cosa nos pueden escribir a nosotros un correo. Y hacemos el enlace, exactamente. Y con las dudas que queden pendientes. Sin problema. Bueno, muchas gracias por todo y bueno, estamos a las órdenes y esperemos haber despertado en algunos el interés por seguir. Esto es simplemente un pantallazo general de cómo está la situación y por razones obvias hay mucha cosa de nivel local en la que no quisimos ingresar a los efectos de no generar polémicas innecesarias. Así que muchas gracias a todos y estamos abiertos a cualquier consulta y a seguir profundizando y trabajando con quienes quieran. Perfecto. Muchas gracias.